Yo voy a hacer un pechamedias porque voy a pasar yo las diapositivas cuando me apetezca. Así que, ¿empezamos? Que ya está ahí. Bueno, a ver, desde que utilizamos tecnología digital en educación, hemos tenido la manía de mapear el conocimiento y crear modelos de alumnos, modelizar lo que es el pensamiento y con esto automatizar procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer con la analítica educativa es automatizar procesos de forma que los profesores salgan del aula y los alumnos pues vayan solos con los ordenadores. Desde los MOOCs esto se ha potenciado y ha empezado a entrar pues, más datos de la cuenta y hemos empezado a generar distintas aproximaciones analíticas que nos permiten facilitar aún más la automatización. Pero vamos a intentar pues, darle una vuelta humana al tema. Las dos típicas aproximaciones analíticas que salieron potenciadas de los MOOCs, o desde esta Big Data, esta era de Big Data educativo, pues son estas dos. La analítica académica, que analiza datos de gestión del centro para mejorar el aprendizaje, y la analítica de aprendizaje que aterriza mucho más al aula y es una herramienta, es un recurso que no es la panacea, no resuelve todos los problemas de educación, pero sí que es un recurso válido para el profesorado. Los dos, tanto la analítica de aprendizaje que está enfocada en el aula como la analítica académica que está enfocada para la institución, nos permiten mejorar el contexto educativo. Ese es el principal objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mejorando recursos, mejorando la evaluación, el seguimiento de los alumnos y la tutoría. La idea principal es que con los datos podamos modelizar lo que es la realidad educativa y podamos tener visualizaciones para accionar ciertos aspectos de la educación. Ahora os lo explico. Pues lo que voy a hacer es centrarme en esta analítica del aprendizaje y situarla en estos 4 campos principales de conocimiento, como es la visualización de los datos, lo que es el data mining o lo que hemos visto que es el Big Data, que es explotar grandes cantidades de datos para sacar conclusiones, evidentemente con factores psicológicos y aplicando educación entre medio, ¿no? Si es que se puede aplicar educación dentro de los datos, que yo creo que sí. Y esto sería pues, la analítica del aprendizaje. ¿En qué consiste? Consiste en un ciclo en el que definimos objetivos de mejora, en el que recolectamos datos, porque sin datos no hay analítica. Con estos datos analizamos y visualizamos y a partir de aquí lo que hacemos es sacar conclusiones y accionamos estos datos para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y evidentemente tenemos un apartado de evaluación que nos va a permitir saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y profundizar un poquito más en este ciclo, lo que vemos es que definir consiste en definir objetivos más métricas. Cuando hablamos de recolección de datos, hablamos de cualitativos, comentarios en foros, o cuantitativos, lo que serían las notas, por ejemplo. Analizamos y visualizamos y post-analizamos para sacar pues, acciones correctivas, acciones de mejora, acciones que nos permitan mejorar el contexto educativo. Y sobre todo lo que hacemos es evaluar, pero no evaluar al final, sino evaluar durante todo el proceso. Porque siempre tenemos que estar viendo si, por ejemplo, recolectamos datos o no. Al final, sin datos no hay paraíso. Evidentemente, las visualizaciones son algo súper mega importante. Como profesores, todos no tenemos la capacidad de realizar estudios analíticos o estadísticos o minería de datos. Tenemos que entender esos datos, porcentajes, fracciones, lo que sea, y las visualizaciones nos facilitan entender qué está sucediendo en el aula o qué está sucediendo en un Moodle o en un entorno virtual de aprendizaje, que los alumnos están utilizando muchos dispositivos y los profesores lo que vemos es la parte de atrás, no vemos qué están haciendo. Con esto podemos saberlo y, evidentemente, tomar acciones al respecto. ¿Qué nos permite saber estas visualizaciones? Datos del pasado, del presente y del futuro. Bueno, del futuro en realidad nos los inventamos. Nos basamos en los datos del pasado, modelizamos y nos imaginamos qué es lo que puede pasar y a partir de aquí pues decimos que el alumno pues, puede suspender o puede estar en riesgo. ¿Qué más podemos saber? Pues analíticas descriptivas, nos escribe el contexto, prescriptivas, nos dice qué podemos hacer, y luego predictivas, que para mí son las peores de todas si les damos el poder de decidir. Y ahora os explicaré por qué. Cuando trabajamos con algoritmos, lo que estamos haciendo es modelizar, coger datos del pasado y decir, estos alumnos que eran buenos, los meto dentro de una caja y los replico. Entonces, si este alumno del futuro entra de este modelo, va bien, si no, va mal. Y esto permite pues, que pasen cosas como estas, que haya una discriminación incluso social, racial,
política, dile como quieras, y favorecer a unos y discriminar a muchísimos. Así que para mí el binomio educación es comunicación y decisión algorítmica es suprimir oportunidades. Para mí, evidentemente, educación es comunicación, que es cuando el profesor y el alumno está interactuando. Si además el profesor tiene datos, pues mucho mejor. Al final, los algoritmos lo que hacen es dar oportunidades según el modelo que haya sido programado. Y el resto de oportunidades las elimina. Así que entramos también en dicotomía entre Big Data y Small Data. Para mí el Small Data es aquellos datos que están dentro del centro, dentro del aula y se utilizan pues, de tú a tú en un contexto muy focalizado y que nos permite pues, actuar de forma muy concreta. Cosas malas del Big Data decisivo, aquellas analíticas predictivas que lo que hace es tomar decisiones porque sí, pues despidos de profesores, deportaciones de alumnos extranjeros y contenidos enlatados para los alumnos. Así que para mí el Small Data se centra en el alumno, para mí es lo mejor que podemos hacer. Lo podemos aterrizar en el aula utilizando modelos de datos que el profesor puede utilizar para mejorar y adaptar, siempre que el profesor tome decisiones. Y luego lo aterrizamos en el centro con dos variantes o con dos ejes, la cultura analítica y lo que es la formación. Sin ninguna de las dos o una de las dos solo, pues la liamos parda. Hay que tener formación y hay que tener conciencia de centro e ir todos a la una. Por supuesto, la privacidad es súper mega importante. Estamos hablando de alumnos incluso que pueden ser menores. ¿Dónde están nuestros datos? ¿Quién los está guardando y dónde los van a compartir los que los tienen? Y sobre todo convertir en análisis y no vigilancia, que los alumnos no sienten que están siendo absolutamente vigilados. Nada, acabo con una serie de libros que me parecen muy interesantes, que los marco con unas redonditas de colores. Los verdes es que hablan muy bien de analítica del aprendizaje, los amarillos son los que las ponen en cuestión neutra y los rojos son los que las ponen a parir. Yo, por ejemplo, en mi último libro lo pongo en cuestión en distintos ámbitos. Así que pasa un poquito, pero